Yo quiero comenzar diciendo que, como dice la Biblia, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, todos somos libres, todos somos iguales ante el Señor. Y si vemos esa prerrogativa de que todos somos iguales, estamos hablando de que todos tenemos dignidad. Y para hablar de dignidad tenemos que hablar de derechos. Y para hablar de los derechos tenemos que decir que estamos viviendo los derechos. Nosotras, como mujeres de iglesia, consideramos que es básico, es imprescindible que la mujer tenga o pueda ella ejercer sus propios derechos ante lo que es su salud sexual y reproductiva. Si vemos el recorrido de nuestro Señor Jesucristo, su vida fue dignificando, liberando a la mujer. Cada uno de los pasajes que vemos en la Biblia, Dios la hizo libre, la libertó del yugo, de la cadena que la retenía. Ahí está la mujer del manto, la señora que estaba encorvada, la mujer encorvada. A Jesús, a toda ella la liberó, le quitó esa carga, dándole su derecho como ser humano a vivir una vida digna. Por lo tanto, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ella es la que debe de ejercer ese derecho. Nadie debe decidir por la mujer. La mujer, como cualquier otro ser humano, tiene su propio derecho a decidir por ella. Si hablamos de su salud, si hablamos de su cuerpo, todo, la mujer es dueña de sí, ¿verdad? Entonces, si es su salud, si es su cuerpo, pues ella es la que tiene que decidir. Jesús nos hizo seres humanos libres. Y como vuelvo a repetir, para poder gozar de esa libertad, tenemos que disfrutar de los derechos. Y nadie debe de decidir por la mujer. La mujer debe de decidir por ella misma. Es su salud y es su cuerpo. Cuando uno ve la visión tradicional de la iglesia y ve la Biblia, primero hay que hacer como una aclaración, ¿verdad? Por un lado está la doctrina, que parte de las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia, y por otro lado está el texto per se. Entonces, a veces uno encuentra una diferencia cuando uno ve toda la doctrina eclesiástica y cuando va a los textos directamente. Cuando nosotros vamos a los textos bíblicos, nos vamos a encontrar entonces con que Jesús las mujeres van a tener en el movimiento de Jesús una participación muy importante. Inclusive el libro de Lucas va a narrar cómo hay mujeres que sustentan el ministerio de Jesús. Inclusive vamos a encontrar en un momento a una mujer llamada María en el libro de Juan, que se sienta a los pies de Jesús. En aquel momento esto solamente lo podían hacer personas que eran discípulos con los maestros. Y por lo que podemos decir entonces que tenemos en el siglo I mujeres que eran discípulos de Jesús, pero que posteriormente los textos van a invisibilizar ese ministerio de mujeres como discípulos. También vamos a ver, por ejemplo, a la misma María Magdalena, después que Jesús resucita, que ella es la primera que es enviada, es decir, la misión del apóstol. Lo que quiere decir que también encontramos mujeres, no solo como discípulos, no solo mujeres que sustentan el ministerio de Jesús, sino también mujeres que van a ser los primeros en ser enviadas a proclamar la resurrección de Jesús. Lo que va a suceder es que con el paso del tiempo, ese trabajo de la mujer y esa misión va a ser invisibilizada. Y quisiera poner un caso, por ejemplo, hay una mujer llamada Febe en el libro de Romanos que dice el texto que en griego que es diáconon. Pero luego en la historia de la iglesia vamos a encontrar como diaconisa. Diaconisa era la que limpia la iglesia. Diácono era el que dirigía la comunidad de fe. Es decir, son dos ideas muy diferentes. Lo que implica es que en el siglo I la mujer tenía una participación muy importante en la iglesia, pero luego en el proceso de la historia de la iglesia esa visión de la mujer va a ir cambiando. Un ejemplo más podría ser el término del Espíritu Santo.
ruach en hebreo, que es un término femenino, pneuma en griego, que es un término neutro, y spirit en latín, que es un término masculino. Es decir, cuando se pasa a la traducción latina, vamos a encontrar entonces cómo se va a masculinizar el término del Espíritu Santo. Es decir, que si pudiéramos ver los textos tal cual, desde cómo se escribieron, vamos a encontrar en la figura de Jesús una opción por la mujer y además las bases para hablar en favor de lo que es la mujer y del derecho de la mujer desde los mismos textos bíblicos. Por demás está citar, por ejemplo, el libro de Génesis, su capítulo 1, que es el primer relato de creación, donde nos dice que Dios crea al ser humano y los crea varón y hembra. Cuando vamos al capítulo 2 encontramos que Dios crea al hombre y le saca a la mujer de la costilla, que es el segundo relato de creación. Son dos relatos muy diferentes, pero en uno nos damos cuenta que hombre y mujer vienen de Dios, en el otro vemos a la mujer saliendo del hombre. Y desde luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús cita el capítulo 1 y Pablo cita el capítulo 2 para decir que el hombre es mayor que la mujer. Entonces, hay que ver esas diferencias, es decir, hay interpretaciones dentro de los mismos textos, pero cuando analizamos este caso, Jesús siempre va a optar por verlo tanto hombre como mujer, es decir, al mismo nivel, no al hombre por encima de la mujer. Desde aquí entonces, si Dios nos ha dado la capacidad de elegir a ambos y nos hizo a los dos iguales, quiere decir esto que si el hombre tiene derecho a decidir, entonces también la mujer lo tiene, porque nos damos cuenta de que en el principio Dios nos hace igual y Jesús rectifica eso tomando la única vez que va a citar la creación del hombre y la mujer, cita esta parte donde dice que Dios nos hizo a ambos iguales. En nuestro país, miles de niñas, jóvenes y mujeres están perdiendo la vida por tener abortos inseguros y en estado de vulnerabilidad. Están muriendo por causa de tener embarazos no deseados, de fetos que vienen ya con malformación, niñas que fueron abusadas, violadas y también niñas y jóvenes que han tenido algún caso de incesto. Nosotros como cristianos tenemos el llamado que nos hacen las Sagradas Escrituras de construir estructuras de justicia y nos llama dichosos y dichosas quienes corresponden y siguen ese llamado. Nosotros y nosotras queremos que los congresistas tomen decisiones con razón y con justicia, con equidad y con respeto hacia la mujer. Ya no queremos que más mujeres sean víctimas de políticas que la llevan a un estado de vulnerabilidad. Cuando veo casos de niñas que han sido abusadas y que su vida está en peligro y no pueden interrumpir el embarazo por causa de la penalización del mismo, me apena y me da muchísima tristeza el hecho de que ¿qué haría Jesús si estuviera frente a esta mujer? Yo estoy segura que el Señor optaría por su derecho, por el derecho de ella a decidir. Más que nada, nosotros estamos llamados a acompañar y no a inferir en la voluntad de cada ser humano que tiene libre conciencia. Sabemos que grupos religiosos de poder han utilizado textos de la Biblia fundamentalistas que impiden y son los que contradicen el espíritu mismo de las Sagradas Escrituras. Es importante destacar que la mirada que nuestra iglesia le da a las mujeres no hace mucha justicia a todo lo que nosotros conocemos, que nos relatan los textos bíblicos, como por ejemplo que al lado de Jesús habían bastantes mujeres acompañándolo. Igualmente, Jesús confiaba en las mujeres a un nivel tal y sobre todo por su lealtad, porque si nos fijamos bien en la historia como nos la cuentan, a pesar de que no nos hace mucha justicia, pero podemos observar
que las que estuvieron con Jesús desde el primer momento hasta el último suspiro de Jesús en la cruz fueron las mujeres. E incluso cuando llegó la buena nueva de que nuestro Cristo resucitó, las mujeres fueron las encargadas de dar esa buena nueva, iniciando por ahí para ver cómo se dio esa relación de Jesús con las mujeres y cómo en este momento nos muestran esa relación.